Bienvenidos a El Debate. Cuando pensamos en la creación de un universo, pues nuestra mente busca instintivamente un Big Bang, ¿no? Claro, un punto de origen. Exacto. Una explosión singular, un instante donde toda la materia y el espacio comienzan a expandirse de la nada. Y curiosamente, en la literatura nos ocurre exactamente lo mismo. Cuando nos asomamos al vasto y, abrumador universo literario de Gabriel García Márquez, los críticos, los lectores e incluso los historiadores, pues tienden a señalar un punto fijo en el mapa, un Big Bang indiscutible, que es Aracataca. Ya, es la génesis cómoda, ¿verdad? Es el lugar exacto donde la crítica tradicional ha decidido clavar la bandera de Macondo, sentarse a la sombra de los almendros y dar por terminada la exploración. Eso es, sí. Pero los mapas pueden ser tremendamente engañosos si nos limitamos a mirar, pues, la topografía superficial. Y hoy vamos a diseccionar precisamente esa cartografía, porque los textos documentales y biográficos nos exigen rascar mucho más abajo. Nuestra gran pregunta central hoy es la siguiente. ¿Es Aracataca esa herencia materna rodeada por la mítica zona bananera, el pilar absoluto e indiscutible del realismo mágico? ¿O acaso el verdadero motor, digamos, el engranaje intelectual y estilístico de todo este universo reside en la herencia paterna, en Sincé y las vastas llanuras del departamento de Sucre? Y fíjate, antes de meternos de lleno en esa topografía, creo que hay algo imperativo. Si vamos a hablar de la herencia que moldeó la estructura mental de Gabo, primero hay que respetarla desde su propia sonoridad, desde su ritmo. Totalmente. Porque, hay una regla de rigor fonético sobre la geografía tratada que la gente suele ignorar, y hay que indicarlo textualmente y con precisión. Hay que pronunciar bien las palabras sin se, con acento en la e, y se pronuncia sabanas, con s, no sin se ni sabanas. Ese ritmo fonético, esa musicalidad precisa y expansiva de la región de Sucre, es exactamente el ritmo que le dio estructura a la prosa de García Márquez. Completamente de acuerdo. El rigor siempre empieza en el lenguaje, y más cuando hablamos de un Nobel, claro. Estableciendo nuestras posturas de entrada para esta discusión, yo sostengo, y como defensora de esta postura creo que los textos me respaldan, que Aracataca y el entorno materno constituyen el mito fundacional absolutamente irreemplazable. Vamos, que es la médula espinal de toda su obra. Entiendo por qué piensas eso. Es la postura clásica. Pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta. Yo argumento que esa visión de la médula espinal está, trágicamente incompleta. ¿Incompleta? Sí, porque la herencia paterna en Sincé y esa potentísima red intelectual de Sucre fueron los verdaderos catalizadores. Sin ellos estoy convencido de que el genio literario se habría quedado en una mera anécdota local. Bueno, empecemos construyendo los cimientos de esa supuesta anécdota. Para mí, la zona bananera y Aracataca no son simplemente un telón de fondo, un escenario donde ocurren cosas sin más. Configuran el núcleo absoluto del universo del autor, porque le entregan la atmósfera, Ya, el clima y demás. que convivía diariamente con espectros y supersticiones. Es la cosmovisión primaria del niño Gabo. La inmensa casa de sus abuelos maternos, el coronel Nicolás Márquez y doña Tranquilina, no era un edificio físico, era un ecosistema narrativo. Allí los muertos se sentaban a la mesa con los vivos con una naturalidad pasmosa. Esa tierra específica es la materia prima. Sin ese dolor histórico y sin esos fantasmas de Aracataca, Macondo no tiene alma, simplemente no existe. Vale, te compro el argumento de que Aracataca le proporciona el alma y los fantasmas. Totalmente, sí. Pero, un alma necesita un cuerpo para articularse en el mundo, ¿no? Y ahí es donde Sucre entra a jugar. Aracataca te da el folclore, te da el trauma histórico, sí. Pero Sincé, que es el lugar de nacimiento de su padre, Gabriel Eligio, y de sus abuelos paternos, le otorga algo infinitamente más sofisticado y necesario para un escritor. Le otorga la técnica. Técnica. Sí. Las sabanas de Sucre no le dieron solo una herencia genética o un apellido, le inculcaron el uso del lenguaje como una herramienta de pura seducción y de poder. En Aracataca residía el talento bruto, el miedo a la oscuridad. Pero como nos indican los textos, es en Sincé donde el talento se zurcía, donde se estructuraba. Ya. Tú hablas de la tragedia de Aracataca como el combustible, y me parece bien, pero Sucre construyó el motor de combustión. Sin los cilindros y pistones intelectuales de Sucre, pues ese combustible habría ardido en una llamarada rápida y se habría apagado.
Espera. Me parece muy interesante esa analogía del motor y el combustible, ¿eh? Pero si analizamos cómo funciona mecánicamente su prosa, la cosa cambia. Hablemos de la raíz de su estilo literario, de la famosa hipérbole garciamarquiana, porque tú sugieres que Sin sed le da la estructura técnica, pero ¿no es la exageración de las sabanas simplemente una capa de pintura sobre un edificio ya construido en Aracataca? Una capa de pintura. ¿Qué va? ¿Qué va? A ver, quiero decir que la grandeza de Macondo no radica en que las cosas sean gigantescas o exageradas, radica en que lo asombroso se trata como cotidiano. Y esa cotidianidad de lo imposible, esa cara de palo al contar que alguien subió al cielo en sábanas, nace en la casa materna, nace de la abuela tranquilina. A ver, no es una simple capa de pintura. La hipérbole en García Márquez no es un truco de salón, y creo que separas erróneamente la forma del fondo aquí. El tono exagerado, esa desmesura que deslumbra al mundo, proviene directa y empíricamente del Caribe profundo de Sucre. En los documentos biográficos vemos un mecanismo clarísimo. En las sábanas, un viaje rutinario para transportar 200 novillos se cuenta en la plaza del pueblo y de repente se transforma narrativamente en una epopeya titánica de 2000 novillos. Exagera el tamaño de lo que ha pescado. ¿Por qué eso se convierte mágicamente en literatura universal? Hombre, porque en Sucre la exageración no es mentira, es una lente ontológica. Es la única forma de hacer justicia a la inmensidad de su realidad. Para que tú sientas el peso real, el agobio y el polvo de mover 200 vacas en ese calor abrasador, el narrador oral tiene que decirte que eran 2000. Si te dice 200, tu cerebro no capta la magnitud de la hazaña. Gabo captó esta mecánica empírica de Sucre. Entendió que exagerar era la única forma de acercarse a la verdad emocional. ¿Sabes? Ya. Esa tendencia sucreña a ser exageradísimos es la lente de aumento que él aplica luego a Aracataca. Sin la lupa de Sucre, los cuentos de su abuela tranquilina se habrían quedado en historietas góticas de provincia, carentes de la escala épica, casi bíblica que requiere una novela magna. Fíjate que entiendo el mecanismo de la lupa que mencionas, pero, a ver, la lupa no crea el fuego, solo concentra los rayos del sol. Y esos rayos provienen de la tragedia. La exageración de Gabo tiene gravedad. No sale flotando hacia lo absurdo porque está anclada en el dolor real. Sí, el dolor está ahí, pero Hay una diferencia abismal entre sumarle ceros a una cifra de ganado por puro placer narrativo y tener que inventarte que llovió durante 4 años, 11 meses y 2 días, simplemente para poder lavar la sangre de una masacre de trabajadores bananeros que el gobierno intentó borrar de la historia. claro, eso es cierto. La escala épica no nace del ingenio oral de Sucre, nace de una tierra materna que experimentó el colapso absoluto del capitalismo extractivo. El drama brutal de Aracataca es lo que exige ser contado con hipérboles, no al revés. Exige la hipérbole, vale, lo acepto, pero no la engendra, no te enseña cómo hacerla creíble. Y aquí es donde la figura del padre, Gabriel Eligio García, entra con una fuerza arrolladora. Este hombre es fundamental. Bueno, su padre era un personaje, eso seguro. Gabriel Eligio era un boticario homeópata, un telegrafista que llegó a usar el título de doctor sin haber pisado jamás una facultad de medicina. Vendía cafiaspirina en Sincé y convencía a todos de sus remedios. Este hombre era en sí mismo una hipérbole andante. Construía realidades a través de su oratoria. Y esta es la herencia genética y cultural directa. La capacidad de usar la palabra oral no para contar algo, sino para que la gente te crea. Sí, tenía ese don de gentes. El joven Gabo se sentaba en la plaza de Sincé, contaba historias insólitas y los testimonios dicen literalmente que las hacía creíbles pues las adornaba con la fuerza de la verdad. Esa persuasión pura es sucreína. Hombre, reducir el andamiaje del realismo mágico a que su padre era un vendedor carismático de aspirinas me parece cruzar una línea un poco reduccionista. No lo reduzco a eso, pero es la semilla técnica. Y esto nos lleva a un debate crucial sobre los mentores de Gabo. Tú defiendes mucho esta idea de Sucre como una red intelectual, y a mí me cuesta muchísimo encajar esa visión puramente académica con la magia cruda de su obra. Yo observo que el universo literario de García Márquez se alimenta de cimientos prelógicos, surge del barro, surge de la abuela tranquilina narrando desgracias con una inmutabilidad absoluta. Esa friedad para relatar lo macabro no se aprende en tertulias intelectuales, ¿no? No te lo enseña un editor con un bolígrafo rojo. Se absorbe en la infancia más vulnerable, en esa casa donde él creía que los rincones estaban habitados por presencias reales.
Claro que se absorbe en la infancia, pero a ver, ¿cuántos niños en Colombia o en el mundo entero han crecido con abuelas supersticiosas que les cuentan cuentos de fantasmas? Millones. Muchos sí. Pero solo uno escribió Cien años de soledad. ¿Por qué? Pues por lo que informalmente se conoce en su biografía como los de Sucre. No podemos, bajo ningún concepto, minimizar el impacto mecánico de esta red intelectual. Pero ¿cómo impactan mecánicamente en la creación de Macondo? Pues dándote las herramientas para organizar el caos. Hablemos de figuras clave, como Jorge Álvaro Espinoza. Este cinceano no era un amigo cualquiera, Gabo lo llamaba su navaja crítica. Espinoza fue su primer corrector de estilo de verdad. Y como navaja crítica, ¿qué hacía? Le extirpaba los sentimentalismos baratos, los vicios de escritor provincial. Ya. Es Espinoza quien le pone en las manos el Ulises de James Joyce. Imagínate el impacto tectónico en el cerebro de un joven escritor. Descubrir los monólogos interiores de Joyce, entender cómo funciona el flujo de consciencia literario y luego usar esa arquitectura modernista europea para organizar los cuentos de fantasmas de su abuela. Entiendo por dónde vas. Y la red sigue. Adolfo Gómez Támara lo empujó a conseguir la beca en Zipaquirá, sacándolo del letargo de la costa. Carlos H. Pareja, su primo de Sincé, que era dueño de la librería Colombia en Bogotá, le abrió el grifo a toda la literatura universal. Por eso los textos dicen que en Sincé se zurcía el talento. Los intelectuales sucreños le dieron el cincel implacable, sin el cual el folclore de Aracataca habría sido un desorden incomprensible. A ver, yo no niego la existencia de Spinoza ni la importancia de Pareja, faltaría más. Pero creo que estás confundiendo los andamios de la obra con el edificio en sí mismo. Un corrector de estilo pule la prosa, te enseña a no cometer errores de novato, pero no te regala el alma de la novela. El alma otra vez. Recomendar el Ulises de Joyce es un acto de tremenda erudición, sí. Sin embargo, el propio García Márquez admitió años después que su revelación definitiva, el momento en que entendió cómo escribir Cien años de soledad, no fue imitando el flujo de conciencia de Joyce. Fue el día que descubrió que podía escribir exactamente igual que como hablaba su abuela materna. Sí, pero para llegar a esa conclusión necesito el contraste. La red intelectual de Sucre le dio herramientas burguesas, académicas, formas de sobrevivir en la dura escena literaria de Bogotá. Le enseñaron a comportarse como un intelectual. Pero el reactor nuclear que alimentaba su imaginación seguía intacto en Aracataca. La navaja crítica de Spinoza podía podar las ramas feas, sí, pero la selva indomable que crecía debajo, la fuerza vital, pertenecía íntegramente a su lado materno. Es una analogía preciosa lo de la selva y la navaja, ¿eh? Pero fíjate que pasas por alto un mecanismo psicológico básico de cualquier creador. El talento crudo necesita fricción, necesita chocar contra algo sólido para formarse. Sucre no solo le prestó libros, le inyectó intelecto dialéctico. Ya. A ver, la erudición no es un lujo burgués, como tú lo llamas, cuando se convierte en el único bote salvavidas para un escritor que intenta estructurar el caos absoluto de su memoria. Sin ese marco intelectual sucreño, García Márquez habría sido un cuentero de plaza excepcional, uno de esos narradores hipnóticos que abundan en los pueblos del Caribe y que lamentablemente se desvanecen cuando mueren porque no saben trasladar su voz al papel. El salto cognitivo de cuentero de pueblo a premio Nobel requiere una matemática literaria que Aracataca, por su misma naturaleza mágica y prelógica, era totalmente incapaz de enseñarle. Bueno, si hablamos de saltos cognitivos y de impactos reales, tenemos que mirar el calendario, ¿no? Tenemos que evaluar empíricamente cuánto tiempo vivió en cada sitio, porque la biografía no engaña. Y aquí es donde cuestiono profundamente la tesis de que Sincé es fundacional. Gabo vivió en Sincé apenas un año, más o menos cuando tenía unos 10 años de edad. En los textos se relatan experiencias maravillosas. Aprendió a montar en burro, a ordeñar vacas al amanecer, a armar trampas para codornices o capar terneros. Incluso hay anécdotas de él robando mamones de la huerta de doña Rosa Piñeres con aquella famosa guacamaya de la Tora que gritaba ladrones. Sí, anécdotas muy de la zona. Todo esto es un rito de paso pastoral, bellísimo. Pero seamos serios, un año de aventuras infantiles cazando pájaros no tiene el peso específico para desbancar los primeros 8 años de su vida, los más formativos, viviendo bajo la tutela absoluta de sus abuelos maternos en Aracataca. Estoy segura de que la matriz psicológica de un niño ya está fundida en bronce a los 8 años. Antes de poner un pie en Sincé, su cerebro ya operaba con la lógica de Macondo. Madre mía, si nos basamos estrictamente en el calendario, tu argumento tiene una grieta gigantesca. Te refuto esa visión del año bucólico usando las mismísimas palabras del autor.
En sus memorias, en Vivir para contarla, García Márquez no habla de Sincé como un simple campamento de verano donde ordeñaba vacas. Él define textualmente su llegada a Sincé como una nueva escuela de vida. Sí, no digo que no fuera importante. Y añade algo vital para nuestro debate. Dice que la cultura de Sucre y la de Aracataca parecían ser de dos planetas distintos. Tú hablas de que a los 10 años la matriz ya está fundida. Al contrario, a los 10 años experimentar un choque de dos planetas distintos provoca un terremoto cognitivo. Le rompe el paradigma, le enseña que la realidad no es una sola. Ya. Y además, estás omitiendo un dato geográfico y temporal aplastante. Sí, en Sincé pueblo estuvo 1 año, pero la familia residió 12 años en toda la región de Sucre, entre La Mojana y Sincelejo. 12 años. Eso no es una anécdota, es la consolidación absoluta de un contraste cultural que definió su mirada. Pero analiza la naturaleza de los recuerdos literarios que él extrae de esa etapa en Sucre. Cuando habla de esos años, menciona cuartos desolados por la noche, donde escuchaba el canto del fantasma invisible del Alcaraván. Menciona sentarse en la hierba oscura a contar o escuchar historias de espantos. Claro, adaptándose al entorno. Si te fijas, sigue siendo exactamente la misma mente de un niño moldeado en Aracataca, que ahora proyecta sus miedos y sus mitos maternos sobre el nuevo paisaje de las sabanas. No te discuto que aterrizar en Sucre fuera como llegar a otro planeta, pero es que él bajó de la nave llevando puesto el traje espacial de Aracataca. El traje espacial. Sí, todo lo que veía lo filtraba por ese visor. Sucre le dio nuevas aventuras, material fresco, pero la gramática básica de su imaginación, las reglas de cómo funcionaba el mundo, ya estaban escritas en la zona bananera. Esa gramática materna se habría asfixiado por pura claustrofobia nostálgica si no llega a nutrirse de la vitalidad desbordante de Sucre. Fíjate en el ejemplo que pones, el fantasma del Alcaraván. Eso no es un fantasma importado en la maleta desde Aracataca. Es la asimilación profunda del misterio de una geografía totalmente nueva. ¿Tú crees? Sucre le regaló el contraste absoluto. Para que un pintor pueda hacerte sentir la intensidad de la luz, necesita dominar el negro de la oscuridad. Para que Gabo pudiera hacernos entender el aislamiento opresivo, la lluvia eterna y el exceso mítico de la zona bananera, necesitaba contrastarlo empíricamente con la realidad expansiva, seca, ganadera y extrovertida de las sabanas. Fue allí, en esa plaza de Sincé, donde descubrió que la narrativa no era solo un ejercicio pasivo de recordar a los abuelos muertos, sino que era un acto performático. Descubrió que contar historias servía para seducir, para mantener a una comunidad viva a tu alrededor. O sea, te acepto que su estancia en Sucre no fue un simple paréntesis estéril, pero permíteme llevarte al fondo emocional de sus libros. El núcleo indiscutible de toda su obra es la inmensa soledad, esa sensación de decadencia irremediable, ese fatalismo histórico donde sabes que todo está condenado a desaparecer. ¿Sí? ¿Es un tema recurrente? Y ese vacío existencial no te lo enseñan robando fruta ni siendo el centro de atención en una plaza extrovertida. Ese dolor, esa herida existencial, se hereda viendo al abuelo materno, el orgulloso coronel Nicolás Márquez, envejecer esperando una carta con una pensión del gobierno que jamás llega. Se hereda de los silencios sepulcrales de la abuela. Aracataca es la tragedia íntima del ser humano frente al olvido. Sucre pudo otorgarle una técnica performática brillante y una amplitud geográfica, sí, pero la herida de la que emana la sangre de su literatura es pura y exclusivamente magdalenense. Cuidado, porque esa herida existencial que describes tiene unas raíces paternas dolorosísimas que la crítica suele romantizar o ignorar. ¿Ah, sí? No todo el dolor viene del coronel esperando el correo. La constante inestabilidad de Gabriel Eligio, el padre, dejó cicatrices profundas. Los múltiples hijos fuera del matrimonio esparcidos por la región, la perenne sensación de escasez económica en la casa, esa vida de nómadas que llevaban mudándose de pueblo en pueblo intentando sobrevivir con una botica homeopática. Todo eso le imprimió a Gabo una huella brutal de caos. Es verdad que pasaron apuros. Pero también un instinto de supervivencia feroz.
ese desafío chulesco al establishment literario de Bogotá, esa rebeldía caribeña ante los estirados académicos de la capital, está alimentada directamente por la audacia de su herencia en Cincé. Sucre le enseñó a Gabo a no rendirse llorando ante la decadencia del olvido, sino usar la imaginación y la exageración como un arma de resistencia, ¿sabes? Como un escudo contra la miseria. Bueno, llegados a este punto, creo que ambos hemos trazado una cartografía fascinante, revelando las corrientes subterráneas que alimentaban su pluma. Y fíjate, después de diseccionar esta geografía, mi postura se mantiene firme, aunque reconozco que matizada por lo que hemos debatido. Cincé y las sábanas de Sucre aportaron, sin duda, un cuerpo técnico. Aportaron el contraste vital de ese otro planeta, el andamiaje retórico y el empuje de una intelectualidad necesaria. Pero Aracataca sigue siendo el Big Bang. Es la chispa, la semilla indispensable. Sin el universo mítico de esa casa materna, sin la gravedad opresiva de esa tragedia estructural de la zona bananera, sencillamente no habría existido la sustancia primordial que requería ser contada. La técnica de Sucre no habría tenido nada que esculpir. Ya. Y yo cierro mi argumento respondiendo a tu metáfora. La semilla, por muy mágica, pura o primordial que sea, se termina pudriendo bajo la tierra si no hay una estructura que la cultive. Reafirmo que sin el rigor cortante de Jorge Álvaro Espinoza y la visión de los de Sucre, sin esa hipérbole orgánica de las sabanas que reconfiguró su escala narrativa y sin la audacia retórica heredada del caos de Cincé, ese inmenso talento bruto de Aracataca jamás habría superado el nivel del folclore costumbrista. Bueno, nunca lo sabremos. Nunca habría dado el salto cuántico hacia la maestría estructural que exige el comité del Premio Nobel. Aracataca le dio el qué, pero Sucre le enseñó el cómo. Y en literatura, el cómo lo es todo. El motor que universalizó a García Márquez, te guste o no, ruge con acento sucreño. Al final, lo que los textos históricos y biográficos nos demuestran hoy no es la victoria de un pueblo sobre otro, sino la extraordinaria y casi milagrosa complejidad que requiere la formación de un genio. Quizás la monumental grandeza de la obra de Gabriel García Márquez resida precisamente en ese choque de trenes, en la violenta, dolorosa y fructífera colisión de esos dos planetas distintos. Un milagro irrepetible nacido de la tensión entre el fantasma silente de una abuela y la elocuencia desbordante de un boticario. Totalmente. Sinegá y Aracataca no compiten por anularse, sino que se necesitan desesperadamente en la alquimia de Macondo, la oscuridad del interior de la casa frente a la luz cegadora de las sábanas. Por eso, invitamos a todos los que nos escucháis a no quedarse solo con nuestras interpretaciones. Sumérjanse en los textos biográficos expuestos, lean Vivir para contarla, armados con esta nueva brújula cartográfica, y exploren los documentos históricos sobre Sucre y la zona bananera. Solo así podréis sacar vuestras propias conclusiones. Porque al final, cuando observamos maravillados la expansión de este inmenso universo literario, la pregunta perdura. ¿Acaso podría existir un Big Bang literario sin la ineludible colisión previa de dos mundos abocados a encontrarse? Gracias por acompañarnos. Esto ha sido El Debate.